Muy buenos días, el tema de hoy es abusos. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 19, verso 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Abusos. Encontramos en la palabra que hay padres en los cuales castigan a su hijo airados. Pero mira lo que nos dice el proverbista. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mientras lo que hay esperanza es corregirlo. Aquí el castigo se refiere a corregirlo, orientarlo, disciplinarlo. Orientarlo cómo debe obrar, cómo debe actuar si de pronto está desviándose del camino, pero debemos hacerlo con amor. Dice aquí, no debemos corregirlos airados, porque dice, más no se apresure tu alma para destruirlo. Y es precisamente que hay padres que corrigen a su hijo como en la antigüedad, con un garrote, con una varilla, con un palo, con el cable de la plancha, con lo que cayera le daban a los hijos anteriormente. Y como hoy en día aún hay padres así que corrigen a sus hijos es para destruirlos. Muy pocos padres se dedican realmente a orientarlos, direccionarlos, enseñarlos, formarlos y mucho menos en la palabra. Por eso encontramos hijos llenos de resentimiento, de odio, de rencor hacia sus padres, inclusive hacia sus familiares. Porque el tema abusos, y es que hay abusos desde el hogar, abusos, diferentes tipos de abusos. Hay abusos psicológicos, abusos de maltrato en el hogar, abusos de los maltratos de los padres, abusos de los maltratos en las palabras, abusos sexuales, abusos en el maltrato en cuanto a la formación de los hijos, y esos abusos muchas veces se inician desde el hogar. Muchas veces se dan esos abusos es por la ausencia de los padres, porque ambos trabajan o porque vienen de hogares divididos, porque el hijo lo crió la mamá o lo crió solo el papá o lo criaron los abuelos, lo crió un tío, una tía, un familiar, pero los padres no estuvieron y fueron criados prácticamente a la deriva. Como pudieran los criaban a ellos y los pudieran criar, y algunos fueron criados con desdén, con odio, con rencor, con malos tratos, malas palabras. ¿Y cómo se formaron esos niños? Se formaron algunos viciosos, otros drogadictos, otros abusadores, otros maltratadores, otros están en las cárceles, otros se metieron en el vicio, otros se metieron en el alcohol, otros en la prostitución, otros de pronto ya ni estarán. Otros prefirieron la facilidad del suicidio. Y es precisamente ¿por qué? Por los abusos. Y esos abusos fue porque no hubo una orientación, una orientación indicada a la luz de las escrituras, y mucho menos con personas temerosas de Dios y personas con deseo de cambiarlos, ya que hemos sentido algunos casos de temor, de depresión, de culpa, de odio contra sí mismos, y esa es una falta de autoestima propia y es la dificultad de muchas personas para relacionarse con los demás. Y normalmente es porque reflejan odio, rechazo, resentimiento y muchas veces falta de perdón, pero también falta de apreciación y de valor. Y al continuar el abuso surgen fuertes sentimientos de rebelión, de ira, de odio, y a veces contra sí mismo, otros contra los demás. Y muchas veces la vida de la persona o del joven, del niño, cuando crece, empieza el odio contra Dios. ¿Por qué Dios permitió esto en mi vida? ¿Por qué Dios me dio esos padres? ¿Por qué Dios permitió que mis papás se separaran? ¿Por qué Dios permitió que me criara mi mamá y no mi papá? ¿Por qué Dios permitió que me criara mi papá y no mi mamá? ¿Por qué Dios permitió que me criara mis abuelos y no mis papás? ¿Por qué nunca mi papá respondió por mí? ¿Por qué mi mamá me abandonó? Muchas situaciones, y encontramos que hay jóvenes o inclusive hoy en día en los cuales culpan a Dios de situaciones que pasaron en su vida, situaciones que vivieron por abusos de otras personas en diferentes circunstancias, diferentes situaciones que le tocó vivir, y siguen todavía en su edad adulta, ya siendo personas maduras, y cómo todavía sufren de abusos, de malos tratos, de malas palabras de otras personas. Inclusive nos rechazan en los trabajos, lo rechazan en los sitios donde viven, lo rechazan en su entorno, lo rechaza la sociedad, y precisamente porque vienen de abusos, y ese abuso no ha podido ser libre esa persona. Otros prefieren meterse en la inmoralidad, el abandono de un hogar, y trágicamente en casos extremos pasan al suicidio. Si no se corrigen esos sentimientos, llevan a una vida disipada, una vida despiadada también, a un matrimonio desvalido, un matrimonio que no hay conveniencia, no hay amor, no hay seguridad, no hay confianza, solo hay malos tratos, y creen que pronto que buscan otra persona y consiguen una persona, y esa persona la maltrata o lo maltrata, ya sea de abuso físico o verbal, y creen que pronto esa persona va a encontrar la solución. La solución está en Dios.
en Cristo Jesús. Él es el único que puede restaurar un corazón oprimido, angustiado y afligido. Es el Señor el que nos puede restaurar a usted y a mí si de pronto hemos sufrido de algún abuso. Y esos abusos son permitidos, hay veces por el Señor, no son dados por el Señor, pero también, como dice en Romanos 8:28, que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Y hay cosas que usted y yo vivimos, pero que no teníamos que vivirlas, pero el Señor las permitió. ¿Y es para qué? Para que obre para bien, para usarnos a otros, para otras personas que de pronto vivieron el mismo abuso en malos tratos, en mal carácter, en palabras, desdén, engaño, malos golpes, aún malos tratos, aún personas que nos odiaban o detestaban. Y como el Señor viene y nos trae con su lazo de amor para que lo conozcamos a Él y podamos entender cuál es el propósito que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Y es precisamente que el Señor nos viene buscando a usted y a mí para sanar esas heridas del pasado, que hay algunas personas por las cuales se va a orar, pero buscan cómo pueden ser sanados en otras personas. De pronto esta persona me va a amar, este hombre sí me va a amar, lo que yo no viví, no que tuve mi padre, de pronto se lo voy a tener con este hombre, y pasa todo lo contrario, pasa igual que un abandono, pasa igual que un maltrato, o de pronto ese hombre que busca una mujer, que esa mujer sí va a ser esa mamá que yo no tuve, y consiguen una persona de mayor edad, 10, 15 años mayor, creyendo que con esa persona le va a ir muy bien, y como buscan es como esa protección, esa seguridad en otras personas, y le va peor. Por eso vemos tantas personas abandonadas, ultrajadas, maltratadas, que meten una relación, salen de esa, se meten en otra, tienen hijos por un lado, hijos por el otro, pero no encuentran soluciones, no encuentran respuesta. Y es precisamente porque buscan es en el hombre y no buscan en el Señor. Cuando usted y yo buscamos y dependemos del Señor, el Señor viene y nos libera de cualquier situación que haya pasado en nuestras vidas, siempre y cuando busquemos la dirección del Señor y busquemos un guía, primeramente una dirección de una persona, un pastor o un líder de la iglesia, de testimonio, que nos pueda orientar y guiar para salir de esos abusos en los cuales hemos vivido, hemos pasado circunstancias adversas, difíciles. Mira lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 12:12. Y dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. O sea, aunque hayamos pasado tribulaciones, angustias, zozobra y situaciones adversas, debemos entrar en la oración y debemos ser constantes en la oración, y el ser constantes en la oración encontrar la respuesta del Señor para cualquier cosa que estamos pasando. Pero también mire lo que nos dice el apóstol Pablo, mismo capítulo 12, Romanos, verso 19. Dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, porque yo pagaré, dice el Señor, en Él está la venganza. Hay veces pensamos en vengarnos de esa tía, ese tío, ese familiar, ese amigo, esa abuela, ese abuelo, ese papá, esa mamá por haberme abandonado, porque nunca estuvo cuando más lo necesitaba, y como que pensamos automáticamente en buscar venganza. ¿Cómo hacerlo para hacerle la vida difícil? No, el Señor dice: mía es la venganza. Mire que en Él está la respuesta. En el Señor encontramos que en Él está la venganza. Ahí lo dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos. Nos llama con amor el Señor a usted y a mí, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando entramos a conocer del Señor, viene y nos restaura, nos renueva, nos libera, nos sana, nos santifica, nos llena de su paz, su amor y su seguridad. Y podemos esperar en la venganza del Señor, pero también pedirle al Señor que nos lleve también a perdonar a esa persona, pero a perdonarlo primeramente desde el corazón. Usted y yo debemos perdonar a esas personas que nos abusaron a usted y a mí. Como le decía, malos tratos, malas palabras, malos golpes, malos tratos, aún abandono, rechazo, pero también abusos, que hubo también sexual. También pedirle al Señor que me lleve a perdonar a esas personas o a esa persona, que lo pueda perdonar de todo corazón. Y si es del Señor, que vayamos y le pidamos perdón a esa persona, que lo hagamos, pero cuando lo diga el Señor, no cuando usted y yo creamos que lo debemos hacer. Y es el Señor que nos quiere llevar a ese camino, a esa transformación, a la luz de las Escrituras. Yo no sé si usted ha vivido situaciones en las cuales ha sufrido abusos en diferentes circunstancias, en diferentes áreas de su vida, pero hoy es el tiempo de que usted entre y que el Señor lo restaure y lo cambie de una manera sobrenatural. El apóstol Pablo lo dice en el libro de Efesios 4:31 y 32: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Es por perdonarnos, pero es también primeramente pedirle al Señor que me perdone. Perdóneme porque yo he sentido rencor, odio, rechazo hacia X determinada persona. Perdóneme
Perdóname, Señor, y sana mi corazón. Sana todas las heridas de mi alma, de mi corazón, de los recuerdos, que restaure mi vida. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Si eso hay todo en el corazón, pidamos al Señor que sane ese corazón. Antes de benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó, vosotros en Cristo. Perdonarnos y perdonar a esas personas, pero como le digo primero en la oración. Hoy le clamo, le pido al Señor que usted y a mí nos libere de todo abuso. Le clamo, le pido que salga de todo abuso, de ataduras y maldiciones que haya venido sobre su vida, y que el Señor restaure su alma, su mente y su corazón, y lo lleve en la paz, en el amor, el gozo, el Espíritu de Dios en Cristo Jesús.